Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a todas las personas conectadas. Agradecemos a las empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada una de estas reuniones. El tema que nos convoca hoy es la economía durante y después de la pandemia, a cargo de nuestro orador invitado especial, doctor Ricardo Arriazu. Cedemos la palabra al señor presidente del IERAL, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de Fundación Mediterránea, Magíster Marcelo Capelo, quien brindará la bienvenida a nuestro orador invitado, el doctor Ricardo Arriazu. Adelante, Marcelo, por favor. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con uno de los macroeconomistas consultores de Argentina más reconocidos y que además cada vez que lo convocamos rápidamente acepta acompañarnos, como hoy, una vez más. El doctor Ricardo Héctor Arriazu es un economista de vasta experiencia internacional que completó estudios de grado y posgrado en las universidades de Tucumán, de Cuyo y Minnesota, que es profesor emérito por la Universidad Católica de Argentina, integra el Foro Iberoamérica, disertó en numerosos países del mundo y prestigiosas universidades tales como Harvard, Chicago, Johns Hopkins, Bocconi, etc. Ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países y representó a la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional y en el Grupo de los 20. Es socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas, ex Arriazu y Asociados. Es una firma especializada en análisis económico internacional y finanzas con clientes en Argentina y otros países. Doctor Ricardo Arriazu, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta nueva invitación. Es siempre un placer compartir ideas con ustedes. El énfasis de mi charla va a estar básicamente en Argentina y solamente voy a hablar del mundo en las cosas que me parecen relevantes. Lo primero que quiero mostrarles es, nosotros estamos enfrentando la peor pandemia, digamos, desde la mal llamada gripe española, pero en aquel momento no hubo aislación porque estábamos terminando la Primera Guerra Mundial, entonces hay que remontarse a la peste negra. Es algo sin precedente en tiempos modernos y evidentemente causa impactos importantes. La forma en que se transmite a la economía es a través de 5 mecanismos. El primero es el directo, implosión económica relacionada con la pandemia, el confinamiento y la paralización del comercio y del transporte. Mientras no haya vacuna, el distanciamiento es la única solución para la diseminación de la pandemia. Pero el distanciamiento, en su caso extremo, el confinamiento, destruye la base de la economía moderna, que es el intercambio y la especialización. Y por lo tanto produce un efecto que se calcula en 30% del PBI de caída inmediato. Perdón, doctor, no se está viendo en pantalla el PowerPoint. Entonces les decía básicamente de que hay una cierta dinámica. La primera es la implosión económica relacionada con la pandemia y el confinamiento, que es casi 30% del total. ¿Me siguen escuchando? Perdón, porque no... Sí, perfecto. Sí, doctor. Luego hay un efecto riqueza, que es la gente por miedo vende todo lo que considera de riesgo. Básicamente acciones en los desarrollados y acciones en bonos en los emergentes. El dinero que se vende en los emergentes sale de los países, con lo cual devalúa la moneda de los países emergentes y se fortalece la moneda de los países desarrollados. Como los precios de las materias primas están relacionados en partes iguales por estructura de mercado y por qué le pasa al dólar, al apreciarse el dólar bajan los precios de las materias primas,
excepto los refugios de valor como el oro. Y sobre el comercio, digamos, baja el comercio por las dificultades de transporte, la baja de los ingresos y las políticas proteccionistas. Esta es la dinámica en la etapa negativa. En cuanto la economía comienza a recuperarse, hay una dinámica exactamente igual en el sentido opuesto. Comienza a recuperarse la economía, suben los precios de los bonos y las acciones, se deprecia el dólar, suben los precios de las materias primas y mejora el comercio internacional. Y lo que yo voy a mostrar es cómo esto se está dando con absoluta claridad. Como esta es una situación sin precedentes desde la peste negra, todos los países tuvieron que reaccionar con dos objetivos en vista. Compensar la pérdida de ingresos que pueden llevar al caos social para evitar el caos social. En la peste negra, directamente, esposo contra esposa, padre contra hijo, vecino contra vecino, digamos, un desastre. Y se rompió todo el orden social. Eso hay que evitarlo a toda costa. Y si esto no dura mucho tiempo, hay que evitar la quiebra de las empresas a través de, sobre todo, de garantías y algunos subsidios para minimizar la quiebra de las empresas. Un tercer objetivo es que como los gobiernos tienen que hacerlo endeudándose o expandiendo fiscalmente, hay que hacer un manejo ordenado de las políticas monetarias y de endeudamiento. Oxford publica diariamente un índice de contingencia o de dureza del confinamiento. Nosotros acá lo hemos convertido en un índice trimestral y lo hemos comparado con la variación del PBI trimestral. Esta era la situación en el primer trimestre. Ustedes van a ver que la mayoría estaban normal, excepto China, porque recuerden que la pandemia comenzó en China en el primer trimestre. Y este es en el segundo trimestre. Quisieran que miren quién está abajo y a la derecha. Cualquier econometrista sabe que esto es una correlación perfecta, con lo cual no hay la menor duda que es confinamiento a actividad económica. Pero al mismo tiempo no habría confinamiento si no hay pandemia. Por lo tanto, toda la discusión si es la pandemia o es el confinamiento, es una discusión política de a quién echar la culpa. Pero en realidad, digamos, está claro, pandemia genera confinamiento, confinamiento genera caída de actividad económica. Acá lo que le voy a mostrar es la evolución mensual de la producción de un grupo de países. Esto es Estados Unidos. Comenzó a caer hacia el mes de marzo, cayó 20% en forma acumulada y luego se fue recuperando y ahora está más o menos 6% por debajo. Esto es Japón. Comenzó más tarde, cayó lo mismo, 20%, se está recuperando más tarde. Esto es Alemania. Idéntico a Estados Unidos, pero con caída más fuerte y recuperación más fuerte. Esto es Francia. Idéntico a Alemania y a Estados Unidos, pero con recuperación más grande y con caída más grande y recuperación más grande. Esta es China. Claro, comenzó en el primer trimestre. Digamos, no es que, digamos, sea más fuerte o más débil el virus, es cuándo comenzó y cuándo terminó. Entonces, miren cómo comienza la recuperación y es el único país que hoy en día está por encima del mismo mes del año anterior. La India, 70% de caída de la producción industrial y ahora está recuperando. Brasil, Rusia. ¿Qué nos dice esto? Que el impacto económico de la pandemia más o menos dura 2 meses de caída y después de 2 meses comienza a recuperarse, aunque es más lento. Y tiene que ver con cuánto tiempo dura el confinamiento y no por las decisiones de los gobiernos, sino por la decisión de la gente. Llega un momento que la gente le deja de hacer caso directamente a lo que dicen los gobiernos y comienzan a manejarlo de alguna manera. Estas son las estimaciones del Fondo Monetario hechas en el mes de enero, abril, junio y octubre. En enero esperaba que el mundo crezca 3,3%, en abril que caiga 3%,
después se dio cuenta que era mucho más fuerte 4.9, y después se dio cuenta que en realidad dura menos que los pensados, bajó a 4.4. Miren los cambios en los países desarrollados, de 1.6 a menos 6.1, menos 8 y ahora menos 5.8, por Estados Unidos, que de menos 8 ahora dicen 4.3. Europa también mejora un poco, excepto España, todos mejoran un poco. En los países emergentes hay un empeoramiento, pero ese empeoramiento está totalmente concentrado en la India. Acá Argentina aparece en blanco, pero el dato del fondo es 11,9 de caída. Y esto es lo que espera el fondo para el año que viene. Obviamente, aumento frente a la caída. Ahora, hay gente que se pregunta, ¿pero no están tomando en cuenta el rebote? Miren el rebote. Este es Israel. España, que está rebotando en este momento. Italia, que está rebotando. Australia, que rebotó y que volvió a caer. Japón. Bueno. La respuesta es poco probable que el rebote, que existe. El viernes pasado fue el día de mayor cantidad de casos en el mundo. En mayor cantidad de casos en Estados Unidos, mayor cantidad de casos en España, en el Reino Unido, en Francia, en Holanda y en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se espera tanto rebote en la economía? Porque la tasa de letalidad, es decir, la relación entre cantidad de muertos y contagio, cayó de un máximo del 7 a 2,7 y está convergiendo al 2. Y los rebotes no han hecho rebotar la tasa de letalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la tasa de letalidad? Y hay tres explicaciones posibles. La primera es que el virus es menos fuerte, algunos italianos lo dicen, es poco probable. La segunda es que aprendimos a manejar la enfermedad, de la misma manera que el SIDA. Nunca se descubrió la vacuna, pero hoy en día no está en primera página y bajó la cantidad de muertes enormemente. Es porque se aprendió a manejar la enfermedad. Y acá también se está aprendiendo a manejar la enfermedad. Y quizá la más importante es la tercera. En un inicio, solamente se testeaba a las personas con síntomas severos, y eso tenían alta probabilidad de muerte. Después se comenzó a testear a gente con asintomáticas o con menos síntomas, porque se calcula que 80% de los casos son asintomáticos o con pocos síntomas. Entonces, en el mundo, la tasa de casos comprobados a test bajó al 7%. Se calcula que entre el 5 y el 10 es el ideal. Argentina estaba en 40%. Entonces, eso puede ser porque testeamos muy poco, o sea, y solamente testeamos a los que están en situación, digamos, con severos síntomas, que es exactamente lo que no hay que hacer, o lo que acaba de pasar con Oxford, de que no estamos informando los test negativos. Entonces, de esa manera estamos exagerando lo que pasa. Se calcula que la verdadera cantidad de casos a nivel mundial es entre 7 a 10 veces la que realmente está informado. O sea que en lugar de 40 millones de casos, se calcula que hay entre 400 a 700 millones de casos. Y en ese caso la letalidad es muchísimo más baja y claramente centrada en un grupo determinado de la población. Lo cual hace tiempo ya que mucha gente, digamos, comenzó a buscar salidas para reducir al mismo tiempo los sufrimientos y muertes causados por la pandemia y por la economía. Porque la economía también causa sufrimientos y muertes. Lamentablemente, digamos, no se hizo mucho caso, cada uno hizo lo que quiso, y entonces estamos en la situación que estamos. Bueno, yo hace rato le mostraba la secuencia cómo serán, acabo de mostrarle qué pasa con el crecimiento. Bueno, miren, este es el total del índice mundial de acciones expresado en dólares. Cuando vino la crisis, cayó 32%, digamos, del promedio mundial, que como el valor de capitalización es casi un PBI mundial, es 30% de caída de la riqueza en el mundo. Y rápidamente comenzó a recuperarse y en un momento determinado superó el récord anterior.
¿Por qué cayó a pesar de la tasa de interés? Recuerden que el valor de un activo es el valor descontado de las ganancias esperadas, y como bajó la tasa de interés debería haber subido, y básicamente porque suponieron que las ganancias iban a cero. En la medida en que comprobaron que había compensación de la pérdida, y en la medida en que se dieron cuenta de que no iba a durar tanto, automáticamente comenzaron a recuperarse. En emergentes es perfecto, pero mire, esto es emergente, tardó un poco más, pero se recuperó, pero bueno, acá me falta América Latina. América Latina tuvo la peor caída y no se recuperó. América Latina se recuperó apenas un poquito. Hay serios problemas de confianza en América Latina. No hace falta que expliquen los de Argentina, pero Brasil es exactamente igual. Y habrán visto en Chile, digamos, todas las manifestaciones y la quema de 2 iglesias en estos días, digamos, y todo el conflicto que tiene Chile en este momento. Sigamos. Esto es la diferencial de tasa de interés entre el euro, entre los bonos de Estados Unidos y los de Estados Unidos y los de Europa. Y este es el tipo de cambio. Cuando uno estudia la relación del tipo de cambio, uno se da cuenta que hay 3 factores. Cortísimo plazo, confianza o desconfianza. Acá, por ejemplo, toda la idea de que Europa iba a caer y se iba a disolver. Desconfianza en Europa, desconfianza. Cuando está debajo del azul es desconfianza, cuando está arriba es confianza de Europa. Luego está la que marca la tendencia, que era diferencial de tasa de interés. Toda esta devaluación del dólar fue por un problema de política monetaria, y acá fue donde subieron los precios de las materias primas. Y luego comenzaron a bajar. Acá esto decía que por diferencial de tasas de interés el tipo de cambio debería estar en 1,27, estaba en 1,08 por desconfianza en Europa, comenzó a mejorar un poco. El tercer factor es competitividad, que tiene que ver con el costo laboral unitario. Ese está más o menos entre 1,18 a 1,20. ¿Qué quiere decir? El tipo de cambio está más o menos donde debería estar entre Europa y Estados Unidos, y esto es importante para el precio de las materias primas. En materia de emergentes y no emergentes, los tipos de cambio de los países emergentes, sacando China, se devaluaron 10% y ahora solo 5%. O sea que recuperaron 5%. Y en América Latina se devaluaron 35% y recuperaron más o menos 10% de eso que cayó. Bueno. La pandemia comenzó en el este de Asia, se trasladó al oeste de Europa, luego se trasladó a Estados Unidos y a América Latina, Europa del Este, y ahora a la India y compañía. Lo que es clarísimo es que mientras va pasando, va causando el problema económico. Y cuando va decayendo, se recupera la economía. Acá vamos a ver las ventas minoristas en China desde marzo hasta agosto, variación interanual. Esto era marzo. El total era 16% de caída, solamente 2 rubros tenían aumento positivo, oficinas y telecomunicaciones, todo el resto, sobre todo vestimenta, altamente negativo. Ahora, como en China en abril se comenzó a abrir la economía, miren cómo comienza a mejorar. Y si miran el circulito, le dice dónde está hoy, que es crecimiento interanual de las ventas minoristas. Y con el orden que uno esperaría, hasta vestimenta ya está en positivo. Lo que no está todavía en positivo es petróleo y compañía. Vamos a hacer lo mismo para Estados Unidos. Esto era marzo, 6% digamos de caída del total. Abril empeoró porque fue el peor momento del confinamiento. Comienza a mejorar después. Y miren dónde está hoy, también está en positivo. Y si hago en Europa, da exactamente lo mismo, y si hago en Brasil, da exactamente lo mismo. Y si hago qué pasó con la Gran Depresión, también da exactamente el mismo tipo de comportamiento. O sea, cuando hay un problema, la gente compra lo esencial y deja de comprar lo no esencial. Cuando comienza a recuperarse, digamos, comienza a recuperarse todo. Lo que es cierto es que algo queda de cambio estructural. Por ejemplo, miren tiendas online y comparen con ropa y accesorios.
O sea, claramente hay un cambio en la estructura y que va a ser permanente. La gente va a volver a los teatros, va a volver al cine, va a volver a todos los lugares. Después, digamos, de la Primera Guerra Mundial y de la gripe fueron los años locos, pero va a quedar algo estructural. Más trabajo a distancia, más ventas a distancia. Bueno, los gobiernos reaccionaron. Esto es en Estados Unidos la expansión monetaria en el año 2009. Aclaro, 150% de aumento y no hubo ninguna inflación, porque la inflación no hay que mirarla con una sola variable, sino que hay que mirar qué pasa con la demanda. Y en aquel momento el problema era el error de haber, digamos, dejado quebrar un banco y todo el problema que había y el miedo que haya una corrida bancaria. Entonces salieron a dar plata a los bancos, pero esa plata nunca entró al sistema. Fue esterilizada automáticamente. Esta vez los bancos están completamente líquidos. No hubo absolutamente ningún tipo, digamos, de duda de corrida bancaria. Por lo tanto, esta vez no le toca a la política monetaria. Bueno, esto era Europa, que tenía menos problemas en aquel momento, pero de todas maneras expandió 50%. Esto es en este momento Estados Unidos. Notarán que tiene mucho menos expansión. Y toda la expansión es básicamente para comprar bonos del Tesoro, porque el Tesoro es el que está haciendo la política en este momento. Ahora, miren, la tasa de crecimiento es 70%, la menciono, porque el crecimiento monetario de los activos de la Fed en Estados Unidos es más grande que el de Argentina. Y por lo tanto, uno no puede ex ante decir automáticamente porque emití voy a tener hiperinflación. ¿Ok? Hay que ver la oferta y hay que ver la demanda. Y esto es Europa. Ahora, esta vez le tocó a la política fiscal. Este es el déficit de Estados Unidos. Miren cómo se venía empeorando. Había populismo. Miren ahora. Miren por favor la cifra del déficit fiscal. 15.3 del producto y ya terminó el año fiscal. ¿Cómo funciona? Para evitar el caos social hay que darle ingreso al que perdió el ingreso. El gobierno lo que hace es emite títulos, algunos los vende al Tesoro, a la Reserva Federal, otros lo vende a plata que viene del exterior y otros lo venden en el mercado local. Hay gente que dice, bueno, pero esto va a causar inflación en el mundo. No, hay que mirar la experiencia histórica del siglo XX. Digamos, en 1941 Estados Unidos tenía una deuda de 40 puntos del producto, un déficit fiscal de 3,5 puntos, vino Pearl Harbor, el déficit fiscal del año 43, 26 puntos del producto. Año 45 la deuda era 120% del producto. Y no tuvo inflación. Hay gente que dice, bueno, pues ya estamos en 100. Bueno, miremos la experiencia del Reino Unido en el 1700, que pasó de 0 a 250% del PBI. La deuda de por sí no es lo que genera el problema, es la confianza de que voy a cumplir con mis obligaciones. Creo que a un argentino no hay que indicarle eso. Argentina tenía el nivel de deuda neta más bajo de América Latina y tuvo un problema. Bueno. Ahora, este cuadro es muy interesante. Miren, por favor, lo que pasó abril. Los tres factores que recibe ingreso la gente, había caído 10% la compensación empleado, otro 10% los ingresos de los propietarios, pero se había triplicado las transferencias que recibían del gobierno. Con lo cual, la gente recibió más plata que la que recibía antes. Es decir, lo que compensó el gobierno fue más que lo que perdió la gente. Ahora, eso hizo que el ingreso neto luego de pago de impuestos suba de 16 billones a 19. ¿Qué hicieron? ¿Gastaron? No. Bajaron el gasto. ¿Por qué? Porque no saben cuán permanente es ese ingreso y no saben si van a conseguir trabajo después. Entonces lo que pasó es que triplicaron la tasa de ahorro. Y parte de esto fue a comprar bonos del Tesoro y a comprar acciones. Entonces también se autofinanció
Pasó lo mismo en la guerra y explica lo que pasó. Ahora, miren después, a lo largo del tiempo. Miren cómo fue creciendo el ingreso de los asalariados por crecimiento del empleo, cómo se fue recuperando el ingreso de los propietarios y cómo cayó bruscamente las transferencias del gobierno. Con lo cual, hoy tienen menos ingresos que lo que tenían en abril, que era el peor momento de la crisis. Pero al mismo tiempo, ahora sí subieron los gastos personales y el ahorro bajó casi al nivel que tenía antes de la crisis. Y si miramos en Europa, es exactamente lo mismo. Y si miramos en Argentina, no es lo mismo. En Argentina no hay información tan buena como esta, pero uno puede hacer cálculos indirectos y Argentina, a pesar de todo, no logró compensar la pérdida de ingresos que tuvo la gente. ¿Ok? Digamos, esto es fantástico. Ahora estoy listo para discutir Argentina, que es el verdadero centro de la charla. Argentina, hay que mirar objetivo de cortísimo plazo, objetivo de corto plazo y objetivo de mediano plazo. En el cortísimo plazo los objetivos son idénticos a los de otros países. Impedir el colapso social y la quiebra masiva de empresas. Y eso implica claramente, digamos, dar ayuda. El problema en Argentina es que no tenemos una moneda, no tenemos reserva, no tenemos credibilidad y no tenemos acceso al crédito. Por lo tanto, nuestra única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Por ejemplo, Uruguay pudo colocar bonos, Brasil puede colocar bonos, Chile pudo colocar bonos. Nosotros no podemos colocar bonos. Entonces estamos emitiendo algo que la gente no quiere tener. Y no quiere tener por falta de confianza. Entonces, la forma en que esto opera es que el Banco Central le da el dinero al Tesoro, el Tesoro le da el dinero al que perdió el ingreso, a algunos más también, digamos, el dinero vuelve al sistema. Y lo que se quedan con los pesos, intentan comprar dólares, pero hay un corralito, perdón, hay un control de cambio. Entonces tengo que buscar manera, ya sea de sacarle dólares al Banco Central, o tengo que buscar manera de que otra persona me cambie pesos por dólares. Pero ese me lo va a hacer a un precio distinto y afectar a los precios de manera marginal. Todas las hiperinflaciones en la Argentina están asociadas a la suba descontrolada del dólar oficial. Y esto ocurre cuando el Banco Central se queda sin reservas. Argentina piensa en dólares, es la unidad de cuenta, es la unidad de ahorro, y no es necesariamente cierto que la emisión me causa la hiperinflación inmediata. La hiperinflación es cuando me quedé sin reservas. Y entonces el tipo de cambio oficial se movió. Eso pasó en el 75, eso pasó en el 89 y pasó en el año 90. No pasó en el 2001. Entonces, yo en el mes de marzo dije, por ahora no va a haber hiperinflación porque Argentina tiene superávit en cuenta corriente y tiene reservas. Bueno, ahora hemos estado perdiendo reservas, nos estamos quedando sin reservas, estamos jugando en cancha barrosa y gran parte de mi charla va a estar dedicada a ese tema. Por supuesto, los controles de cambio trasladan las presiones a los mercados facinales, se generan brechas, la brecha genera incentivo a sacarle dólares al Banco Central. ¿Cómo le sacan? Los famosos $200, eso no tiene importancia. Se lo sacan básicamente a través de 6 mecanismos. Demoro exportaciones, demoro liquidación de exportaciones, subfacturo exportaciones. Anticipo importaciones, anticipo pago de importaciones, sobrefactura importaciones. Eso es históricamente lo que pasó en la Argentina. Vamos a ver qué está pasando ahora. Por último, actividad económica obviamente se ve afectada por la pandemia. Entonces, ¿cómo nos fue en el cortísimo plazo? Bueno, no hubo colapso social, no hubo asalto a supermercado, hubo aumento de la delincuencia, no hubo hiperinflación. En realidad, para el estándar argentino, la inflación bajó, pero aumentó la brecha, perdimos reserva y hay un serio problema de confianza. Entonces, no fue más o menos.
Cuando comienza a pasar la pandemia viene la segunda etapa, que es el rebote. Y la economía rebotará y rebotó cuando se flexibilice el distanciamiento. Pero lo que uno quiere es que haya un rebote permanente. El gobierno quiere acelerar el rebote con un aumento del gasto público. Pero un aumento del gasto público no me asegura que la economía, como, digamos, eso me implica más déficit, más emisión monetaria. Si eso me genera más salida de capitales y más baja del gasto privado, en realidad puedo tener una baja del gasto total y una mayor caída de actividad económica. La única forma de garantizar es que aumente el gasto privado. Y el gasto privado solo va a aumentar cuando la gente tenga confianza que no va a ser estafada. La renegociación de la deuda es condición necesaria, pero no suficiente para reactivar la economía. Hemos logrado la negociación en condiciones que era la que se esperaba, 3 meses tarde y sin especificar un programa. Eso es un error. Pero no basta. Después de eso, los nuevos bonos cayeron 25% porque no hay confianza. Y ustedes van a ver que la palabra confianza está permanentemente en la charla de hoy, igual que estuvo en mi columna de este último domingo. Entonces, debe ser complementada con un acuerdo con el fondo, que tampoco me garantiza que me dé confianza. Lo fundamental son medidas que disminuyan los temores de los inversores, o sea, que den confianza. Todas las últimas medidas no contribuyeron a mejorar la confianza. Por ejemplo, primero pusieron más controles, por supuesto eso no ayuda. Después hicieron algo bueno y dijeron, hay que armonizar las variables nominales. Es decir, tiene que haber una armonización entre la tasa de interés, la tasa de devaluación y el nivel de precio. Como Argentina piensa en dólares, para que la gente quiera quedarse en Argentina, la tasa de retorno en pesos tiene que ser más alta que la tasa de retorno en dólares. Y como yo no quiero atrasar el tipo de cambio, la tasa de retorno en dólares tiene que ser, digamos, más alta que el tipo de cambio, digamos, que la tasa de inflación. Ahora, mientras más desconfianza de yo, como yo no sé cuál es el tipo de cambio, automáticamente voy a necesitar tasa de interés más alta. Y en la última medida, luego de decir eso, cometieron el garrafal error de meterle incertidumbre al tipo de cambio. El tipo de cambio en Argentina es el metro, es con lo que la gente usa para medir todo. Pero los flotadores quieren a toda costa generar incertidumbre y movimiento del tipo de cambio sin darse cuenta del daño que eso causa. Entonces, digamos, subo la tasa de interés, pero al mismo tiempo agarro, devalúo un día 0,75, al otro 0,10, después lo aprecio, y entonces nadie sabe cuál es la política cambiaria. Lo que en realidad lo que habría que haber hecho es dar total certeza sobre la política cambiaria. Va. Por último, mediano plazo, si yo quiero bajar la pobreza al 10% en 20 años, tengo que duplicar la tasa de crecimiento. Para duplicarla, tengo que aumentar la tasa de inversión y financiarlo con recursos propios, bajando el consumo. Tengo que aumentar la productividad de la inversión, sacando todas las distorsiones y los proyectos, digamos, terribles. Y tengo que mejorar la competitividad argentina, que no es un problema de tipo de cambio, sino es bajar lo que se llama el costo argentino. Bajar la carga tributaria, bajar la carga financiera, bajar la carga laboral, bajar la carga de las regulaciones. Pero todo eso es políticamente incorrecto. Y por lo tanto, de este tema ni siquiera hablamos en Argentina. Algo se está hablando en la negociación con el fondo. Bueno. Entonces, ¿cómo estamos en actividad? Vamos a hacer lo mismo que hice para el mundo, pero para 4 o 5 países de América Latina, pero esta vez mensual. En el mes de febrero, todavía no había pandemia, Argentina y México ligeramente negativo. Miren marzo, miren quién está abajo y a la derecha. Miren abril, el peor mes. Cualquier econometrista, miren esa correlación perfecta. Pero miren después, cuando comienza a flexibilizarse de prepo, digamos, el confinamiento. Ahí estamos hoy. Y yo creo que el grado de dureza en Argentina es menor que esto.
Este es el EMA, el indicador mensual de actividad económica. Tiene la caída, la recuperación. Y luego quiero que vean ese estancamiento en julio, que también se dio en agosto. Van a publicar mañana el índice. No en septiembre. En septiembre, por primera vez, ventas de automotores es más grande que el año pasado, pero eso es natural por la búsqueda de cuasi dólares. Pero cemento fue más alto que el año pasado. Y eso es llamativo. Acá tienen ustedes lo importante, están todos los sectores y además, lo importante en la primera fila son variaciones interanuales. Menos 11,1, menos 25,5, menos 20,1, menos 11,7, empeora 13,2. Mi cálculo es que agosto va a salir como menos 14. En el mes de marzo nosotros hicimos un cálculo a mano alzada y decíamos el PBI va a caer en el primer trimestre 5% y en el segundo 17%. Cayó 5,1 y cayó 19,1. Ahora, si miran la segunda línea, que es la variación desestacionalizada, menos 10,1, lo peor abril, menos 17,3, bien mayo 9,5, bien junio 7,5, julio 1,1. ¿Qué pasó? Pero ya vamos a volver a insistir, confianza, el discurso político que arruinó todo. Eso lo vamos a ver enseguida. Va. Acá voy a poner el sector agrícola, ¿por qué? Esta es la tasa de variación eje de la izquierda del valor de la cosecha en la Argentina. Y esta es la variación del PBI eje de la derecha. Es increíble que un sector que representa menos del 7% del PBI tenga semejante correlación, sin tomar en cuenta capitales, fiscal, monetario. Bueno, recién en la última parte ustedes van a ver que se disocia, porque la pandemia y capitales juegan un factor más importante. Y acá tenemos nuestra primera proyección para el 2021, valor de cosecha y actividad económica. Esto es bajo el supuesto que en Argentina no hay una disrupción cambiaria. Esto es, de acuerdo a USDA, la relación stock-consumo del total de grano y oleaginosa. Lo que está claro es que cuando sube la relación stock-consumo, bajan los precios de las materias primas. Cuando baja, suben los precios de las materias primas. De acuerdo a esto, tendría, que mantenerse los precios actuales y subir un poquitito, que ya subieron un poquitito, a pesar de tener una cosecha récord. Acá tienen por producto. Trigo aumenta la relación, pero baja maíz. Acá baja básicamente sorgo. Miren soja. Y acá girasol. Esto está diciendo básicamente de que vamos a tener buenos precios. Esto es cómo se usan en Argentina la producción para exportación, para molienda, consumo y variación de stocks. Y este es el valor de la cosecha, que este año cayó 2.844 millones. El año que viene sin sequía, y claramente esta lluvia ayuda, aumentaría 3.171, y con sequía bajaría el volumen, pero subiría el precio. Y me dicen que me estoy quedando corto acá. O sea que podríamos estar en 3.500 millones de dólares de aumento del valor de la cosecha. En un año normal, con mejora de la confianza, con un aumento del valor de la cosecha, esto debería ser a favor. Pero vuelvo a insistir, todo depende de la confianza. La confianza es la base de la economía. Con confianza invierto, gasto, tomo riesgo y doy progreso económico. Con desconfianza dejo de gastar, trato de proteger lo que tengo y genero una implosión económica. Entonces, voy a volver al tema de confianza. Va. Con todo esto, a pesar de tener un superávit comercial muy grande, estamos perdiendo reserva y aumentando la brecha cambiaria. Entonces, nosotros necesitamos saber por qué. Bueno, esta es la pérdida. Junio fue el último mes que se ganó reserva. Esto es julio, día por día acumulado. Miren agosto, miren septiembre, miren octubre. O sea, estamos perdiendo muchas reservas.
Este es el tipo de cambio oficial. Acá van a ver ustedes el salto el día siguiente de las PASO, donde quedó claro que el gobierno no tenía plan B y que el plan del fondo de las bandas era una porquería. Perdón. Acá fue un pequeño crawling peg, luego dejaron estable para romper expectativa, luego devaluaron al 3.7, venían devaluando al 2.7 y ahora generaron incertidumbre. Conclusiones. El tipo de cambio no está fijo. Ya voy a demostrar enseguida, el tipo de cambio no se atrasó y tengo que ver cómo es el nivel del tipo de cambio real en términos históricos. Pero no importa, tenemos esto. Este es el contado con liquidación y la brecha. Ese valor es el valor de la desconfianza. No es el valor económico. Es el valor de quiero salir rajando, digamos, de Argentina. Acá tienen la tasa de inflación mensual en la Argentina. Promedio 2,3. Van a ver que acá cayó al 1,5 en plena recesión. Eso es cuando, en plena pandemia, eso es cuando el mundo tenía deflación. Hasta ahora venimos a un ritmo del 28% anualizado. Nosotros a principios de año calculábamos 35, cuando la mayoría de las encuestas estaban en 47. Viene por debajo de nuestra estimación, pero de todas maneras nosotros estamos estimando 33 para el año, porque estamos esperando que octubre, noviembre y diciembre va a subir la tasa de inflación, sobre todo en octubre, y que va a estar entre octubre posiblemente arriba de 4. ¿Por qué? Porque está subiendo los combustibles, porque están subiendo los precios cuidados, porque está subiendo el dólar paralelo, porque hay algunas prepagas que están subiendo y porque están subiendo los márgenes. Esto es que le pasó al tipo de cambio y esta es la diferencia entre tipo de cambio e inflación. Cuando estoy por abajo estoy apreciando, cuando estoy por arriba estoy depreciando. En promedio el tipo de cambio subió 4% más que la tasa de inflación. Es decir, no se está trazando el tipo de cambio oficial. Algunos dirán, bueno, pero los precios están congelados. Ya veremos ese tema. Este es el tipo de cambio real multilateral. Este pico es cuando pusieron el impuesto a los activos financieros y este pico es con las primarias. Estamos acá, es casi el mismo nivel del 2008. Si lo hiciéramos contra el dólar es más alto. O sea, que el tipo de cambio real, como dice, digamos, el gobierno, no está mal. Uno podrá decir, bueno, pero en aquel momento los precios eran más altos, digamos, otros podrán decir el gasto público era más alto. Digamos, es un tema a discutir. Pero este es el tipo de cambio real paralelo. Es el más alto del que tengo registro. Claramente los precios expresados al paralelo en la Argentina son ridículamente bajos y eso es lo que está haciendo que mucha gente busque cuasi dólares, cosas que normalmente están atadas al dólar. ¿Qué cosas puede decir uno? Por experiencia histórica, ese tipo de cambio real paralelo no puede mantenerse en el tiempo y no va a durar más de un año. Eso no quiere decir que el nominal no pueda seguir subiendo. Estoy hablando del real. Ahora, eso puede ajustar de dos maneras. O puede ajustar bajando el tipo de cambio, digamos, nominal, o puede ajustar por suba de precios. Y para que suba precios se tiene que mover el azul. El azul, que es el oficial, es 10 veces más grande que el paralelo en volumen. Y al mismo tiempo es mucho más importante en la fijación de precio que el paralelo. Entonces, cuando están todos estos nuevos activos de dólar link, uno tiene que comenzar a tomar en consideración factores. Entonces, ¿qué explica la pérdida de reserva? Acá tienen ustedes el mercado de cambio, no la variación de reserva, y van a ver todas las pérdidas a partir de julio, a pesar de tener superávit en cuenta corriente. Toda la cuenta capital. Miren esto. Yo le dije hace rato de los 6 factores. Esto es en los primeros 8 meses del año, volumen de exportación contra este año, 4,7 de aumento. Hemos exportado más que el año pasado a pesar de menor cosecha. O sea, definitivamente podemos eliminar uno
de los factores que están demorando exportaciones. No hay acumulación de stocks por encima de lo normal. Si ustedes miran la caída de precio, claro, comparado con hoy parece alta, pero como esto es promedio de todo el año, es más bajo que Chicago. Entonces, también eliminamos la idea de que hay subfacturación de exportaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, miren, acá ustedes van a ver que para exportaciones e importaciones hay un concepto que se llama devengado y un concepto caja. Devengado es lo que aparece en las estadísticas comerciales. Pongo mercancía en un barco, la bajo de un barco. Caja es pago-cobro. Miren 8 meses del 2019. Exporté 42.200, me pagaron 36.500, yo financié 5.700. Importé 34.500, me pagaron 29.90, me financiaron 13.000. O sea que el comercio exterior me financió en 8 meses 7.734. Miren este año, bajaron las exportaciones 5.000 millones, bajó 3.500 millones el pago, o sea, bajé un poco lo que yo financié. Pero miren importaciones, bajó de 34 a 26, pero los pagos subieron de 21 a 26. Perdí 13.257 millones de financiamiento, y acá está toda la explicación de la pérdida de reserva, está la explicación del 70-30, digamos, pero en realidad, digamos, lo que hay por detrás es confianza. La gente no quiere pesos, no puede conseguir dólares, entonces con los pesos lo que dice, ¿qué hago? Importo y pago contado, digamos, pago mi deuda por importaciones, que siempre hay financiamiento. Entonces el gobierno está tratando de tapar, digamos, como el niñito de Holanda que descubrió una filtración en el dique con un dedito, el dique que se le viene encima. Recuerden estos números porque los vamos a volver a ver enseguida. ¿Cuántas reservas quedan? Estas son las reservas netas, no las líquidas, las netas. Ustedes van a ver que en 2015 eran negativas. ¿Cómo negativas? Sí, usaron los encajes de los depósitos en dólares sin decirle al dueño que se lo estaban usando. Ahora, según esto, estamos más o menos en 4.000. Pero veamos con detalle. Las reservas brutas cayeron de 44.781 a 48.37, 3.944. Pero a esto hay que sacarle los encajes de los depósitos en dólares que subieron, bajaron en los últimos días, pero subieron. Hay que sacarle el swap con China, entonces me quedan reservas netas de 6.136, 9.301 de pérdida. Y hay que sacarle los depósitos del gobierno y los derechos especiales de giro. Entonces hay un segundo concepto de reserva neta que me da 3.197 con 9.079 de pérdida. ¿Se acuerdan el número que veíamos recién? Pero parte de esto es el oro, con lo cual las reservas líquidas son 545 negativas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, se dice que están usando, digamos, las letras del tesoro de los depósitos de la compañía de seguro de depósito. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, estamos embromados, no pueden aguantar, pero cuidado. Digamos, hay muchas de estas cosas que se pueden convertir en líquido. Yo puedo prendar y vender el oro. Yo puedo decirle al fondo, quiero usar los derechos especiales de giro, y yo quiero, digamos, puedo decirle a China, como acabo de hacer, digamos, cuando creo el mercado en ROFEX por yuanes, digamos, le puedo decir, te voy a pagar importaciones que son 700 millones mensuales. El gobierno está absolutamente claro que si mueve el tipo de cambio oficial, se mueven los precios. Yo siempre dije que una devaluación bien hecha se traslada a precio 90% en 12 meses. Y una devaluación mal hecha se traslada a precio 110% en menos de 12 meses. Ejemplo de devaluación mal hecha es claramente el Rodrigazo. Entonces el gobierno está muy consciente de esto, quiere tratar de evitar esto a toda costa, lo va a hacer el esfuerzo para evitarlo. La pregunta es si puede, porque mientras no cambie la confianza, no puede. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿De dónde salen los pesos para comprar? Obviamente de la emisión monetaria. Esto es el dinero que le da el Banco Central al Tesoro.
Miren cómo había caído en julio y agosto. Esto es cuánto coloca en el mercado de capitales locales el Tesoro, esto es cuánto usa de depósito, y este es el déficit primario. Lo peor fue 2,54 en junio, esta baja 156 fue estacional, este 89 en agosto fue un milagro, este es el dato que publicaron hoy, 167. Si ustedes miran acá, había un esfuerzo de bajar el déficit fiscal. Ahora, la plata que emite el Banco Central tiene que quedar en algún lugar. Acá tienen lo que queda en las entidades financieras, la contrapartida de los depósitos. Junio, miren lo que pasó en julio y lo que pasó en agosto. Es decir, en el momento en el cual estaban ajustando fiscalmente y estaban ajustando monetariamente, ajustando a niveles argentinos, al mismo tiempo se está cayendo la demanda de pesos en pedazos. ¿Por qué? Porque en ese momento comenzaron los discursos de Vicentín, de Edesur, de quedarse con las acciones, digamos, el voto en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces la gente, mire, esto es billetes y moneda, y esta es la compra de divisas. Ustedes recuerden que la variación de reserva es la diferencia entre los pesos que emite el Banco Central y los pesos que quiere tener la gente. Acá llegué a emitir menos pesos, pero la gente no los quiere tener. Y no lo quiere tener porque no hay confianza. Y cuando ustedes vieron la actividad económica, vieron también que se planchó en el mismo momento, por confianza. O sea, el discurso, digamos, que asusta a la gente, es el mismo discurso que genera el aumento de la brecha, la pérdida de reserva y el estancamiento de la economía. Sigamos. Esto lo pueden ver acá en el sistema financiero. Miren cuánto aumentaron los depósitos privados en el año y cuánto aumentó el último mes. Nada. Lo pueden ver acá. Los depósitos en dólares que se habían recuperado cuando comenzaron a ver el problema de confianza, miren cómo cayeron los depósitos en dólares. La gente dice, tengo miedo que se queden con mis depósitos. Y esta es la evolución promedio móvil de los créditos y depósitos. Ustedes recuerden, depósito contrae, crédito expande. Yo para depositar dejo de gastar. Yo gasto cuando me dan un crédito. Si depósito crece mucho más que crédito, eso baja la demanda agregada. Y eso es lo que le pasó el año pasado a Macri y es lo que está pasando en este momento. Inflación. Esta es la tasa anualizada mensual. Van a ver, el pico fue justamente cuando pusieron el impuesto a los activos financieros, maldito impuesto. Nadie nunca no recaudó nada y generó un gran problema. ¿Y dónde estamos hoy? Este es la núcleo, etcétera, etcétera. Este es el promedio móvil de la inflación. Y este es el promedio móvil de la tasa de devaluación. Ahí están las 4 devaluaciones. Kicillof, principio de Macri, cuando pusieron el impuesto a los activos financieros y luego de la primaria. Y van a ver cómo salta inmediatamente la tasa de inflación. Argentina piensa en dólares. Para parar la inflación hay que atacar simultáneamente el tipo de cambio, la emisión monetaria y la indexación. No voy a insistir más en eso, pero lo que está claro, digamos que cuando la gente está asustada, mover el tipo de cambio oficial va a generar un gran aumento de precios. Entonces hay que tratar de evitarlo a toda costa, pero no es claro que lo puedan evitar. Entonces todas las propuestas, digamos, de que no den el salto cambiario ahora, no se dan cuenta del impacto social y de caos social que eso va a tener, aunque quizás no lo puedan evitar. Lo que se necesita es claramente cómo resolver el problema. Escenario de la pospandemia. Nosotros lo hemos resumido de esta manera. Ustedes van a ver una variable que es en realidad el resultado fiscal, que es cuánto voy a emitir, y confianza es cuánto va a demandar la gente de lo que emito. Esto está puesto como que si me ajusto fiscalmente o no, y si hay confianza o no, y eso me da 4 escenarios. Hay un escenario que rápidamente lo podemos eliminar, que se llama sin escenario, porque sin ajuste fiscal, que haya una reversión de la confianza, digamos, es un milagro. ¿Ok? Y ya la verdad es que milagros hay pocos. El escenario C es el escenario donde estamos ahora, que no es durable.
Es decir, hay algo de ajuste fiscal, pero no hay confianza. Entonces eso da poca recuperación económica, ya lo vimos en el EMAE, hay presión cambiaria que va haciendo que, digamos, caer, y ahí se puede negociar con el fondo o no. Los verdaderos escenarios son el A y el B. El A es un escenario donde no hago ajuste fiscal y no hay confianza. Entonces tengo que seguir emitiendo para financiar al gobierno y la gente no lo quiere. Entonces con eso quiere comprar dólares. Entonces va al Banco Central, aumenta la brecha, se pierden reservas, más controles y finalmente se quedan sin reserva. Y cuando se quedan sin reserva, pasa como el 6 de febrero del 89, que el gobierno deja de intervenir o quiere pegar un salto o lo que sea, y eso genera un gran problema en un año político en Argentina. Hay un escenario B, que no es nuestra proyección, sino un ejercicio de qué se puede hacer para que esto no explote. Claramente es dar confianza y hacer el ajuste fiscal. Entonces lo que nosotros calculamos es cuál es el máximo ajuste fiscal que se puede hacer sin que haya grandes problemas políticos. Básicamente por el crecimiento de la recaudación y por dejar de dar los subsidios estos cuando se recupere la economía. Eso nos da 3,5% del producto. Luego dijimos cuánto impuesto inflacionario se necesita bajo el supuesto que la gente demanda en términos reales la misma cantidad, digamos, de hoy. Y eso nos dio 44% de inflación, 50% de crecimiento del PBI nominal. Eso hace crecer la demanda de peso 1.6 billones y la emisión sería 1.5. Esto me haría que bajen las presiones cambiarias, que compren algo de divisa, que suba actividad económica y en el medio una negociación con el fondo. El mayor peligro es que el fondo nos quiera, igual que en el 2017-2018, volver a insistir con el sistema cambiario que nos causó tanto problema, sin entender cómo funciona en Argentina el tipo de cambio. Yo no soy politólogo, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Cuál tiene más probabilidad? Yo creo que en este momento tiene más probabilidad el escenario A. Pero obviamente mi deseo es el escenario B. Digamos, ¿se puede lograr el B? Sí. Hay que mejorar la confianza, cambiar el discurso, negociar con el fondo, comenzar a cambiar políticas. ¿Ok? Pero se puede. No es una situación desesperante. Esta es la balanza de pagos. La balanza de pago tiene 3 grandes rubros: cuenta corriente, cuenta capital, variación de reservas. Ustedes habrán visto que hay un montón de gente que dice Argentina tiene un problema estructural de falta de divisa. Como solamente exporta el campo y cada vez que crecemos aumenta la necesidad de insumo, entonces tenemos un problema cambiario. Mentira. La cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Yo tengo déficit y gasto de más, y alguien me lo tiene que financiar. Si yo no tengo, y la mayoría de las veces el que gasta de más es el gobierno, si yo no gasto de más, no tengo déficit en cuenta corriente. Y hay un montón de países con situaciones iguales a la Argentina que no tienen ese problema. Si vamos a la última columna, a la última fila, que es variación de reserva, este es el enfoque monetario de la balanza de pagos. Digamos, yo gano reservas si tengo más demanda que oferta y, si, digamos, y pierdo reservas si tengo menos oferta que demanda. Ustedes van a ver el ajuste que hizo la cuenta corriente. Esa fue la recesión, la caída de la demanda, pero miren las compras de divisa de la gente, y la variación de reserva depende si el gobierno consiguió plata o no consiguió plata. ¿Qué esperamos nosotros para el año que viene de afuera, no de Argentina? Esperamos una recuperación mundial y aumento de precios internacionales, y con el arreglo de deuda debería haber menos pagos de intereses. Al mismo tiempo, con más comercio, debería haber un poco de financiamiento del comercio. Esas son las cosas a favor. ¿Qué esperamos en contra? Que suban las importaciones y que se recupere un poco el turismo. Entonces, cuando ponemos en total, por factores externos, esperamos una mejora en la cuenta corriente. Quiero aclarar que mientras peor sea la confianza y más saque plata la gente, mejor va a ser la cuenta corriente, porque va a bajar el gasto interno. Claro, peor va a ser la recesión, peor va a ser el conflicto social.
Pero claramente, digamos, la cuenta corriente va a ser así. La cuenta capital, en esencia, va a depender de esto, la confianza. Si la gente quiere pesos o quiere dólares. Entonces, cuando uno mira, este es el resultado del sector público como porcentaje del PBI, incluyendo a los intereses. Este año 9.1. El año que viene, bajo nuestro escenario y con la renegociación, 4.7. Pero a mí me falta saber qué hace el sector privado. Miren cuánto sacó el año pasado y cuánto dejó de gastar este año. Esta es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Esto es lo que le decía hace rato, que si yo aumento el gasto, pero esto me genera, digamos, todavía más salida privada, baja el gasto. Para que esto mejore, tiene que haber confianza para que la gente quiera sacar menos capitales, y parte de la confianza es mejorar la cuenta fiscal, y esto es lo que daría la cuenta corriente. Es decir, digamos, gran parte del ajuste Argentina ya lo hizo. Lo que tiene es un problema de confianza. ¿Ok? Y además va a tener el año que viene mejora del valor de la cosecha. Bueno. Ahora, el ministro anunció un déficit de 4.5. Con nuestra inflación eso requiere 400.000 millones más. ¿Y de dónde lo va a sacar? Entonces, alternativa. Anuncia 4.5, renegocia 3.6, es un escenario no disruptivo. Anuncia 4.5, el fondo se lo acepta y lo financia. También es no disruptivo. Anuncia 4.5, el fondo no lo acepta, rompe con el fondo y este es disruptivo. Entonces, nosotros lo que hicimos es mirar el acuerdo reciente con Ucrania. El fondo dio 85 programas recientemente. Esta era la situación de Ucrania, gran déficit cuando fue la guerra de Crimea, acá es donde está hoy. Este es el resumen. Hizo un nuevo acuerdo por 5.000 millones, ya tenía un acuerdo exitoso de facilidades ampliadas. La crisis hizo que el crecimiento pasara de 3.2 a menos 8.2. El déficit pasó de 2 a 7.7. La inflación bajó, subió la deuda. Pero esto es lo importante. Miren el déficit que aceptó el fondo. 5,3 y 3,5 y se lo financió. Ahí van a entender por qué, digamos, Guzmán dijo, no veo por qué tengo que bajar el gasto, y por qué Cristalina dijo, no venimos a pedir ajuste. Argentina tiene una posibilidad, si hay credibilidad, de conseguir un acuerdo con el fondo. Vino una misión, sacó un comunicado cuando volvió. Dijo, la situación es peor, hay un problema de confianza. En realidad volvieron aterrados. Argentina, el fondo no va a negociar con Argentina hasta terminar las elecciones de Estados Unidos. Y no le va a dar un acuerdo de stand-by a Argentina mientras no estén seguros que acá haya un acuerdo político que permita mantener, digamos, lo que se compromete. Pero el fondo quiere llegar a un acuerdo. Y Argentina quiere llegar a un acuerdo. Entonces, para terminar el último cuadro, vamos a comparar nuestro ejercicio, que no es proyección, con el presupuesto. 2020 casi no hay diferencia. 12.7 nosotros de caída, 12.1 del presupuesto. 32.9 de inflación contra 32. En el déficit ellos calculan 6, nosotros 7. Y el tipo de cambio oficial no disruptivo, 85.55, 84.10. Pero miren la diferencia en el 2021. No en crecimiento, inflación, déficit, tipo de cambio. Recuerden que esto no es una proyección, esto es no disruptivo. La pregunta es, ellos saben que esto es inconsistente. En el propio presupuesto dice que 40% del déficit lo van a financiar en el mercado de capitales. Y sin confianza no pueden conseguir financiamiento en el mercado de capitales por 40% del déficit. Entonces acá hay dos alternativas. O pusieron cualquier cosa o no podían poner una tasa de inflación mayor a la de este año. Entonces, en lugar de 32 pusieron 28, sabiendo que no van a poder llegar a 28. Aclaramos, todo esto es un lindo ejercicio bajo el supuesto que consiguen liquidez para sortear la actual situación de falta de reserva. No quiero hacer un escenario de qué pasaría si se quedan sin reserva. La última frase,
los chinos escriben la palabra crisis con dos ideogramas, uno que significa peligro y otro que significa oportunidades. Argentina tiene una gran oportunidad si la aprovecha para hacer los cambios que reviertan 100 años de caída relativa. Pero si aprovechamos esto para profundizar las cosas que nos llevaron a la decadencia, Argentina va a seguir sin crecer, la pobreza va a seguir aumentando y va a ser un país con mayor conflictividad y muy difícil de vivir. Paro acá y dejo a ustedes para que me hagan preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Clarísima su exposición, doctor, magistral. Así lo expresan los asistentes a la reunión. Bien, cedemos la palabra al licenciado Gustavo Reyes, jefe de investigaciones de la Regional Cuyo con sede en Mendoza. Adelante, Gustavo, por favor. Sí, bueno, buenas tardes, Ricardo, la verdad un placer escucharlo nuevamente, siempre aprendemos un poquito más fuerte, por ustedes, favor. Sí, decía que un placer escucharlo nuevamente y que la verdad que siempre aprendemos muchísimo con ustedes, así que un lujo tenerlos en estos Zoom que hacemos con nuestros socios. La pregunta que le quería hacer es, cuando uno mira un poquito la historia de la Argentina, la verdad que brechas mayores al 100% hemos tenido muy poquitas veces, y esas poquitas veces que hemos tenido, la verdad que hemos salido de esa brecha en forma sostenible y exitosa con dos cosas, con un plan de estabilización y con una devaluación importante en el tipo de cambio. El escenario ideal suyo, creo que era el B, si bien no entendí mal, era un escenario que se podía sortear el salto devaluatorio, dado que, como usted plantea, el tipo de cambio oficial no estaría trazado. Ahora, ¿no sería muy difícil comenzar un plan de estabilización con una brecha superior al 100%? Es decir, ¿sería creíble o no empezaría ese plan de estabilización como con un pecado original y muy difícil de llevar esa brecha para bajar solamente a través de devaluaciones tranquilas y con caída del tipo de cambio nominal? Debería ser inédito, según la historia argentina, esto. ¿Cómo lo ve? A ver, Argentina tuvo 4 hiperinflaciones. La primera fue el Rodrigazo, que es un ejemplo típico de que un mendocino debería saberlo porque Pedro Poe era uno de los autores, digamos, del programa junto con Ricardo Sin. Fue un intento bien ortodoxo de corregir distorsiones. Aumento de tarifas, aumento de tipo de cambio y poco aumento de salario para corregir el tipo de cambio real. Lo hizo sin apoyo político, sin acuerdo de la CGT, a la semana siguiente paro general, a la otra semana 150% de aumento de salario y tuvimos la primera hiperinflación. Lo que eso quiere decir es que no podemos hacer las cosas en el vacío. La segunda hiperinflación fue en el 89. El famoso 6 de febrero, donde Machinea decía, cuando las reservas lleven a 1800, dejo de intervenir, a 1000, dejo de intervenir, y de golpe dejó de intervenir, y causó una hiperinflación y la caída de Alfonsín. Las otras son, digamos, al principio de Menem, que era el principio de un gobierno y pudo recuperarse. Y está claro, digamos, que alguien le hizo el trabajo sucio, digamos, que fue Herman González, digamos, para Cavallo, claramente con un gran aumento del tipo de cambio, hizo caer el salario real, digamos, brutalmente, pero estaban al comienzo del programa y era un gobierno peronista, así que por eso podía aguantarlo. En este momento, con este grado de pandemia, de desocupación, de quiebra de empresas, si usted agarra, aumenta el tipo de cambio sin acuerdo político y sin resolver el conflicto entre las dos ramas que conviven en el gobierno, en realidad nadie sabría en qué dirección está yendo. No habría confianza, aumentarían los precios, y usted se imagina lo que sería para la gente de ingresos fijos en este momento, digamos, con toda la recesión que hay. Yo creo que ahí teníamos caos social,
Y eso es lo que yo trataría de evitar a toda costa en la Argentina. Obviamente, el tipo de cambio real es la contrapartida del salario real. Ese produce un efecto temporal de mejora de la competitividad, pero no ataca el verdadero problema. Nunca la devaluación resolvió los problemas argentinos, porque nunca hemos atacado los problemas donde están. El verdadero problema de competitividad significa ganar plata a los que compiten con el exterior. Y para eso hay que mirar todo el balance. Y si yo tengo que pagar 3 veces los impuestos que paga el sudeste de Asia, pago 10 veces la tasa de interés, digamos, por el riesgo país, digamos, que paga el sudeste de Asia, la única alternativa de ser competitivo es básicamente bajando el salario, pero eso me genera una imposibilidad política. Entonces, lo que hay que atacar es el problema, no los síntomas. Es cierto, digamos, de que algunas cosas facilitan, pero yo creo que sería muy difícil. Yo creo que acá tienen que comenzar con una facilidad ampliada con el fondo, tienen que conseguir plata del fondo en este momento, tienen que bajar el déficit fiscal y sobre todo tienen que cambiar el discurso y ponerse de acuerdo, digamos, las dos facciones que están en el gobierno. Yo siempre digo que el cambio en Argentina tiene que venir de arriba para abajo. Necesitamos un estadista que entienda, que consiga los apoyos políticos y que luego de eso convenza a la población. Medidas aisladas son de laboratorio, digamos, tienen efectos temporales y después no tienen ningún efecto. Perfecto, muy bien, doctor, gracias. Segunda pregunta del economista Jorge Dey, también de la filial Mendoza. ¿Cree usted que habrá aumento en tasas de interés para controlar el dólar? A ver, Argentina en un momento intentó controlar la inflación a través de tasa de interés. Permítame que me ría de esa alternativa. Digamos, los economistas saben que el sistema económico está sobredeterminado, que siempre hay que fijar una variable nominal y hay 3 sistemas cambiarios monetarios posibles. El primero es, fijo la cantidad de dinero y dejo flotar la tasa de interés y el tipo de cambio. Eso es flotación. El segundo es, fijo el tipo de cambio y dejo flotar la cantidad de dinero y la tasa de interés. Eso es convertibilidad o currency bond. El tercero es, fijo la tasa de interés y dejo flotar el tipo de cambio y la cantidad de dinero. Ese es el que usa Estados Unidos. ¿Cuál es el óptimo? Es aquel que ver cuál es la variable que afecta más al nivel de precio. Y en Argentina no hay la menor duda que lo que afecta es el tipo de cambio. Pero yo no puedo fijar el tipo de cambio si tengo emisión monetaria y déficit fiscal y tengo desconfianza, porque me llevan puesto. Entonces, hay que volver para atrás. Hay que comenzar cambiando la confianza. La gente debe querer tener peso porque le conviene tener peso. Entonces, yo en este momento, si pongo la tasa de interés y no genero confianza, nunca voy a saber si esa tasa de interés realmente me va a dar mayor retorno que el dólar. Primero tengo que dar la confianza de que yo voy a poder controlar el dólar. Muy bien, doctor. Por favor, ¿puede habilitar su cámara? Que no lo estamos viendo. Y ahora sí, la siguiente pregunta. Licenciado Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea. Jorge, adelante, por favor. Jorge Vasconcelos. Y ahora sí estaba, no se desmuteaba el micrófono. Doctor Arriazu, muy buena su presentación como siempre. Una pregunta sobre el tema internacional. A diferencia de la crisis 2008, la expansión de origen fiscal es mucho más fuerte y la Reserva Federal en Estados Unidos cambió su esquema de administración de metas de inflación. Los riesgos de la posibilidad de algún conato inflacionario en la economía mundial para los próximos años pueden ser ahora más visibles de lo que fue el periodo post-crisis 2008,
Obviamente eso tendría algún impacto sobre precios de commodities, etcétera, pero me gustaría si tiene algún comentario para hacer comparando esta crisis con la de 2008 en términos de escenario futuro vinculado a la inflación mundial y a la inflación de Estados Unidos, básicamente. Sí. 2008 fue una crisis financiera. Y Bernanke, que estudió la Gran Recesión, claramente se dio cuenta de que no podía dejar caer el sistema financiero, porque si no estaríamos exactamente en la crisis de 1930. Entonces lo que hicieron es le dieron una enorme cantidad de plata a los bancos, no a la gente. Y los bancos no prestaron ese dinero. O sea, ese dinero nunca salió del Banco Central, de la Reserva Federal. Por lo tanto, lo único que hubo es un aumento del activo, un aumento del pasivo, y no hubo ninguna expansión de la demanda. En esta oportunidad, el dinero está saliendo del sistema y está yendo a la gente. Pero como la gente está perdiendo ingreso por el confinamiento y la pandemia, en realidad lo único que estoy haciendo es sustituyendo para que puedan gastar. No es como emitir cuando estoy en pleno empleo y automáticamente le comienzo a dar a todo el mundo, digamos, para que siga gastando. Desde ese punto de vista, yo no veo presiones inflacionarias. Veo que va a haber un aumento de la deuda y por lo tanto lo importante de la deuda es cómo se maneje la deuda. La experiencia histórica dice que los que la manejan prudente, que los que tienen confianza y los que ganaron la guerra, nunca tuvieron problemas. Los que tienen problemas son los que no tienen confianza o los que perdieron la guerra, que son las grandes hiperinflaciones de la Primera Guerra Mundial. La Reserva Federal acaba de decir cambiar, digamos, ellos tienen doble mandato: desempleo y tasa de inflación, a diferencia de otros que tienen un mandato. Como todavía están en desempleo, le dieron más prioridad al desempleo, diciendo vamos a mantener la tasa baja por algún tiempo y vamos a permitir que la tasa pueda superar el 2%, marginalmente. Si la tasa de interés llegara a ir, si la tasa de inflación al 3%, hay que intervenir inmediatamente. Mi problema de Estados Unidos no es ese. Mi problema de Estados Unidos es que Estados Unidos aumentó el déficit fiscal antes de esta pandemia, que está discutiendo, digamos, en cuánto tiempo va a mantener el déficit alto, y que Estados Unidos aumentó el déficit en cuenta corriente. Es decir, que el país está viviendo por encima de sus medios, financiado por el resto del mundo. No hay presiones inflacionarias, baja la tasa de interés. La pregunta es por qué cuando estábamos en 3,4% de desempleo no subían los salarios. Digamos, y esa es la gran pregunta de Estados Unidos, porque eso es lo que hizo de que no hubiera suba de inflación. Otro tema importante es que en el índice de precios de Estados Unidos, 42% de la renta asumida de la propiedad de uno. Entonces eso sigue a lo que le pasa al precio de la propiedad. Entonces no, yo no veo presiones inflacionarias en el mundo en este momento. Sí veo avances del populismo, y el populismo puede llevar a presiones inflacionarias, pero no por lo que está pasando ahora. Muchas gracias. Últimas 3 preguntas del señor Edgardo Moreno. Vamos con la primera. Doctor, usted habló sobre reformas estructurales y dialogó con el FMI. Algo de eso se está hablando ahora con el fondo. ¿Puede ampliar, por favor? Sí, en realidad yo no dialogué con el FMI. Digamos, antiguamente hablaba, fui uno de los que evaluó al Fondo Monetario, pero ellos conocen mi posición en materia cambiaria y mi crítica a lo que han estado haciendo en ese tema. El fondo no quiere ser catalogado como culpable de un gran problema en la Argentina, pero está en problemas con alguna de las posiciones políticas argentinas con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 grandes objetivos: China y Venezuela. Si Argentina toma un determinado camino, entonces Estados Unidos claramente se va a poner duro. Y esto es independiente de que sea demócrata o sea republicano. Es política en Estados Unidos.
Está claro que el fondo viene insistiendo hace mucho tiempo que Argentina necesita reformas estructurales y estamos todos de acuerdo. El problema es que las reformas que hay que hacer son consideradas en la Argentina políticamente incorrectas. Entonces, en lugar de avanzar en la dirección correcta, estamos avanzando en la dirección incorrecta. Me dicen que han comenzado a negociar algo de facilidades ampliadas, o sea, digamos, algo con reformas estructurales. Cuando ustedes miran, digamos, el nuevo sistema de pago de jubilaciones, claramente tiene algo que ver, digamos, con ese tipo de reforma. El problema es que Argentina necesita dinero urgente y de corto plazo. Entonces, cuando la gente cree que están negociando nada más para no pagar la deuda, el fondo no le va a hacer nada a Argentina porque no paga la deuda. Y además está negociando en este momento con el Club de París. Lo que Argentina necesita es dinero líquido para evitar el problema de corto plazo. Y lo necesita el fondo para mejorar la confianza. Pero no basta con el fondo, porque como el fondo ha fracasado varias veces, la gente no le va a creer porque el fondo me dé un programa. Entonces, Argentina necesita claramente un cambio de relación con los inversores y con los agentes económicos para que estén confiados de que Argentina va a ir en la dirección correcta. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del impuesto a las grandes fortunas de parte del señor Guillermo? Escúcheme, digamos, yo soy partidario de una reforma tributaria importante que se base en el impuesto progresivo al gasto, la vieja idea de Hobbes en el Leviatán, en la cual, en realidad, en lugar de castigar al exitoso y castigar al que invierte, castiga y pone el peso, digamos, sobre el consumo. Ningún país del mundo lo usó indirectamente Chile, aumentó 8% la tasa de ahorro y la tasa de inversión. Usted se da cuenta que si soy partidario de eso, no soy partidario ni de bienes personales, ni de aumento de impuestos a las ganancias, ni de impuestos a las grandes fortunas. Digamos, en un momento donde en el mundo la tasa de retorno es baja. Entonces, claramente no ayuda a dar confianza. Digamos, yo en mi última columna mencioné que hace 3 años Mariano Grondona definió que había 3 niveles de confianza: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros, mediano plazo muevo mis activos reales, largo plazo muevo mi persona. Argentina tiene 80% de su riqueza financiera en el exterior porque ha sido estafada siempre. Muchos están invirtiendo afuera en lugar de invertir acá y mucha gente se está yendo. La única forma de darlo vuelta es cambiando la confianza. Y que va a comenzar igual, con capitales de corto plazo que van a ser especulativos, porque justamente son los que corren el riesgo y son los que permiten que después vengan los otros capitales. Por lo tanto, claramente no estoy de acuerdo. Bien, y la última pregunta, doctor, dice de parte de César Raúl Castro, y sumamos a esta pregunta la última también. ¿Bajaría la desconfianza al liberar el tipo de cambio en el actual escenario? ¿Sería aplicable en un programa nuevo? ¿Y cuáles condicionantes requeriría el mismo? Y dentro de esa misma pregunta dice, ¿qué impacto electoral tendría en 2021 una menor emisión? Ok. En primer lugar, flotar el tipo de cambio en este momento en el medio de desconfianza es básicamente, digamos, ponerse a nadar con los tiburones. En lugar de ayudar, causaría muchísimo más problemas. Obviamente, los que creen que el tipo de cambio real mejora, digamos, piensen ustedes, flota el tipo de cambio y automáticamente tiene una manifestación que viene y asalta supermercados, tienen una mayor división, digamos, en la parte política, y al día siguiente le dan 150% de aumento a los asalariados. ¿Ustedes, digamos, dejarían la plata en pesos o se irían a comprar dólares? Eso ya lo vivimos. Eso fue exactamente, digamos, el 89. Digamos, el año que viene, yo no estoy diciendo que hay que cambiar forzadamente la parte monetaria y fiscal. Ya lo que estoy diciendo es que con el propio aumento de actividad aumenta la recaudación, y si aumenta actividad no tengo que dar los planes especiales,
y eso me baja automáticamente el gasto público. Una de las ventajas argentinas es que el año pasado el déficit primario era medio punto del producto. ¿Cómo puede ser que con medio punto del producto, con un nivel de deuda neta más bajo que Brasil, nosotros entramos en crisis y a Brasil no le pasa nada? Es todo confianza. Es todo la creencia de que si voy a pagar o no voy a pagar, si voy a cumplir o no voy a cumplir. Hay gente que me pregunta, ¿y si cambia el ministro, cambia algo? No. Digamos, la política económica es una cosa integral. A un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Siempre miraba la gran dinámica. Usted no puede hacer, digamos, experimentos económicos en el vacío. Tiene que tener todas las consecuencias políticas y sociales de lo que usted va a hacer. Comprendido, muy bien. Ahora sí, doctor, para finalizar, los miembros del Consejo de Fundación Mediterránea que está presente, la señora Presidente, María Pía Astori, ¿qué mensaje esperanzador nos brindaría a la audiencia? Puedo dar una charla dura, pero no sin algo de esperanza. Una de las ventajas argentinas es que el ajuste externo ya lo hizo. Estamos con superávit en cuenta corriente. El ajuste fiscal ya se había hecho. Si sacamos los gastos excepcionales de la crisis, en realidad, digamos, había ya ajuste fiscal. Y está claro que Argentina tiene recursos valiosos de todo tipo. Lo que no tenemos son instituciones. No tenemos instituciones que son confiables, que sean estables, que realmente representen los acuerdos, digamos, de la población con sus gobernantes. Entonces, así como Argentina en algún momento hace 150 años se puso de acuerdo, armó una constitución, instituciones, importó capitales, importó tecnología, importó gente, y fuimos la China del siglo XIX, con un gran crecimiento. Claramente Argentina puede hacer exactamente lo mismo. Político. Digamos, elemental básico, no conocer las restricciones presupuestarias y comprar votos. Y eso es de todo gobierno, porque nuestra decadencia de 100 años pasó por todo tipo de gobierno y todo tipo de política. Digamos, tenemos que cambiar. Y entonces, en ese contexto, sí, digamos, hay mucha esperanza. Ahora, en el corto plazo estamos ante un abismo. Muy bien, doctor. Como en cada reunión que es habitual, un fuerte aplauso virtual para usted. Muchísimas gracias. Y al finalizar cada reunión... Muchísimas gracias a todos. Veo muchos conocidos. Así es, así es. Y al finalizar cada reunión invitamos a todos ustedes para el lunes 26 de octubre a las 14:30 horas. Trataremos el tema la importancia de la reactivación turística y su impacto en la economía argentina, a cargo del señor invitado especial, licenciado Gustavo Santos, exministro de Turismo de la Nación y actual presidente de Fundación Pensar. Y para agendar con tiempo, el miércoles 28 de octubre contaremos con la presencia virtual de nuestros economistas, magíster Juan Manuel Garzón, quien tratará el tema los dólares del campo que están por venir, y el licenciado Gustavo Reyes, quien nos hablará acerca de las perspectivas macro de Argentina. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.